En este segundo video vamos a trabajar conceptos como problema social, problemática social compleja, situación problemática y políticas sociales. Como vimos anteriormente, el trabajo social es una disciplina interventiva, es una disciplina de intervención que media con sujetos sociales. Estos sujetos se encuentran afectados por necesidades o por problemas sociales. Entonces vemos que históricamente el concepto de necesidad se fue ampliando al concepto de demanda y al de problemática social, problemáticas que emergen en distintos contextos socioeconómicos. El sujeto va a plantear una demanda y esa demanda está relacionada con cómo percibe, cómo registra lo que le acontece. Y a partir de eso realiza un requerimiento. El trabajador social, en la intervención, con el sujeto construirá el problema. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre un problema y un problema social? Si pensamos en un problema, vemos que es una dificultad, es una situación no deseada, pero que no puede ser resuelta automáticamente, sino que se necesita conocerla, analizarla, accionar, y va a tener que ver con necesidades insatisfechas o con derechos que se encuentran vulnerados. Cada sociedad, nos dice Olwin de Barros, en distintos momentos históricos construye, y ahora vamos a profundizar en la noción de construcción, construye un conjunto de problemas sociales a los que considera legítimos y por lo tanto considera que el Estado le debe ofrecer soluciones. Entonces, para que un problema sea un problema social, se deben dar una serie de elementos. Acá rescatamos entonces la definición de Amadasi Pantano, que va a decir que un problema social es una condición, es decir, alude a un plano de la realidad, a un plano no deseado, considerado inconveniente y que afecta a un número importante de personas. Es decir, que para que un problema sea considerado social, tiene que afectar a una parte significativa de la población. Y por último, esta sociedad va a considerar que el problema puede ser solucionado mediante la acción colectiva. Es decir, tiene que haber una convicción común de que algo hay que solucionarlo y tiene que haber una intención para revertir esa situación. Por lo tanto, exige una política, exige la participación del Estado ante aquello que nos preocupa como sociedad. Nos estuvimos refiriendo entonces, con problemas sociales, a situaciones respecto a los cuales se espera la intervención y la presencia del Estado con sus instituciones y que en muchos casos tienen que ver con las desigualdades. Ahora bien, hay autores que le van a agregar un elemento nuevo a la constitución de un problema como problema social, además de los que ya mencionaba. Y se trata de la cuestión de quiénes y cómo ponen en agenda o visibilizan determinado problema para que se instale como problema social. Vamos a explicar acá qué significa la agenda, ¿no? Estamos hablando en este caso de la agenda pública, concepto que se utiliza para el conjunto de las situaciones problemáticas que requieren del debate público y que requieren de intervenciones activas por parte de quienes son las autoridades legítimas para encontrar una solución. Eso sería a lo que nos referimos con poner en agenda. Es decir, que para que algo se ponga en agenda como problema social, tiene que haber estado visibilizado.
Em, Cuando nos referimos a la construcción del problema social, entonces, no nos estamos refiriendo de ninguna manera al origen o a la creación de un problema, sino que nos estamos refiriendo al proceso por el cual una situación no deseada pasa a ser un problema social, por lo tanto, se reconoce que se necesita de la acción colectiva. La construcción del problema social significa los pasos, el proceso que lleva a darle respuesta a esta situación no deseada que afecta a un número importante de personas. Lo que nos dice el Andy es que va a depender de las relaciones de fuerza de los distintos actores sociales en un momento dado, em, la posibilidad de construcción de un problema social que se exprese en la agenda pública. Si pensamos, por ejemplo, en la violencia doméstica, em, la violencia doméstica no fue siempre un problema social. Fue siempre una situación que generó padecimiento y dolor en las mujeres, pero que no estaba construida como problema social. Y fueron los movimientos de mujeres en sus luchas los actores sociales que principalmente llevaron esta situación que vivían las personas, las mujeres, em, generalmente en sus ámbitos domésticos, a que se construyera como problema social y que se institucionalizara, por lo tanto, se generaran políticas públicas para darle respuesta y para luchar contra esta situación. Em, Ahora, este proceso de construcción del problema social tiene pasos que los podríamos esquematizar de alguna manera en la visibilización, la legitimación y la institucionalización. Cuando distintos sectores sociales han podido construir una hegemonía para lograr que esa situación no deseada sea reconocida, es decir, legitimada por el conjunto de la sociedad y que el Estado genere instrumentos de resolución, estamos hablando de que esos sujetos colectivos han logrado construir un problema social, se ha logrado construir un problema social. Entre los sujetos colectivos podemos encontrar los movimientos sociales, los medios de comunicación, los sectores de poder, distintos actores que van a actuar en forma diferente y tensionando sus intereses en la construcción del problema social. Si miramos estas tres etapas, vemos que la primera es que esa situación no deseada se haga visible, se conozca. Los invito a que pensemos, por ejemplo, en la interrupción legal del embarazo. ¿Cuál sería el problema social aquí? El problema no sería la interrupción del embarazo, el problema social sería las muertes de una gran cantidad de mujeres, especialmente aquellas pertenecientes a los sectores populares, por no acceder a una interrupción segura. Podemos pensar entonces, si esto está lindo para discutirlo en un foro, si este problema que afecta a las mujeres, especialmente de los sectores populares, se encuentra visibilizado. Seguramente vamos a coincidir en que se encuentra ampliamente visibilizado. Ahora, cuando pensamos si se encuentra legitimado como problema social, ahí encontramos una tensión de intereses y de actores que no van a considerar que esto sea un problema social. La necesidad de interrumpir legalmente el embarazo para evitar las muertes. Y aquí estamos en la etapa de la legitimación.
Lo que tenemos que reflexionar es si, por ejemplo, este problema social ya se encuentra legitimado en nuestro país. El tercer paso es el de la institucionalización. Este paso es cuando el problema entra en la agenda pública. ¿Y eso qué significa? Significa que hay leyes, que hay normas, que hay protocolos, que se asignan recursos, que se destinan agentes del Estado, personal de distintas áreas a la atención y a la búsqueda de resolución de este problema, que se asignan partidas presupuestarias e incluso que se crean organismos y reparticiones destinadas a, a trabajar con este problema social. La institucionalización no es algo que sucede de la noche a la mañana, sino que también es gradual. Si pensamos en el ejemplo que yo les decía de la interrupción legal del embarazo, vamos a ver que algunas institucionalizaciones se han logrado, que existen protocolos, que existe jurisprudencia, que existen prácticas legitimadas en instituciones de salud públicas, aunque aún no se ha logrado una ley que ampare y que le dé marco a, a la política pública sobre esta problemática. Bueno, con lo que estuvimos viendo de construcción, espero que haya quedado claro el tema de que esta construcción es un proceso, que esta construcción involucra a la sociedad, pero que es impulsada por sectores que tienen interés en la resolución de esa problemática. Y en esta construcción, además, como dice Stella Grassi, la disputa es también por determinar cuáles son las causas, y sobre esas causas puede haber posiciones encontradas. También sobre cómo se atribuyen las responsabilidades de la existencia de ese problema social, determinar a quiénes les compete accionar para solucionarlo y cuáles son los alcances de la intervención, especialmente los alcances de la intervención de la política pública. Por eso Stella Grassi nos va a decir que la definición de un problema social, su construcción, va a ser objeto de disputas detrás de las cuales se expresen los intereses que orientan la acción para solucionarlo. Habiendo profundizado entonces en este pasaje de una situación problema al problema social, queremos traer otros dos conceptos importantes, que son el de problemáticas sociales complejas y el de situaciones problemáticas, definidos así en su primer caso por Alfredo Carballeda y en el segundo caso por Silvina Cavalieri. Alfredo Carballeda va a hablar de problemáticas sociales complejas, y este es un concepto que va a traer como consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales en Argentina a partir de los años 90 y en América Latina en general. Estas problemáticas sociales complejas se van a expresar de una manera singular en cada persona y van a ser cambiantes y dinámicas, alcanzando a sectores heterogéneos de la población. Cuando, antes de que se profundizaran los efectos tan terribles del neoliberalismo, las problemáticas sociales eran más homogéneas y ahora van a alcanzar a distintos sectores de la población. Un ejemplo claro para ver esta heterogeneidad es el del desempleo. El desempleo, que antes afectaba a sectores específicos o estructurales de la población, a partir de las políticas neoliberales y de la exclusión del mercado de trabajo a las que llevaron, el desempleo e incluso la pobreza va a alcanzar a sectores medios que no se encontraban previamente o históricamente no se habían encontrado en esta situación. Lo que va a decir Carballeda es que las situaciones
las problemáticas sociales complejas van a poner en tensión las necesidades y los derechos, las expectativas y las posibilidades de alcanzarlas. Y estos profundos cambios socioeconómicos que afectan la vida cotidiana y que impactan fuertemente en ella, van a dar lugar a que las instituciones que fueron creadas para dar respuestas a las distintas problemáticas se encuentren ante lo que el autor llama el sujeto inesperado. Lo que va a decir Carballeda es que desde el discurso neoliberal, desde el discurso de la meritocracia, las necesidades no van a ser reconocidas como derechos no cumplidos, sino que van a ser atribuidas a falencias de los individuos. Y en este escenario, que va a ser un escenario de fragmentación social, los demandantes, los sujetos que están atravesados por complejas problemáticas sociales con un gran padecimiento subjetivo, van a ser vistos por las instituciones como otros amenazantes para aquellas instituciones que en realidad deberían cuidarlo e incluirlo y que muchas veces van a rechazar. Estas instituciones, como ya dijimos, fueron quizás creadas para una situación problemática específica, concreta, para abordar problemas y cuestiones sociales, pero no para abordarlos en la complejidad que se expresan por las consecuencias del neoliberalismo. Por su parte, Silvina Cavalieri va a proponer cambiar el término problema social por el de situación problemática, y especialmente en relación a la intervención, porque va a considerar que intervenir sobre un problema social, ya en el caso de la intervención concreta, va a llevar una fragmentación de esta intervención. Porque las personas se encuentran inmersas en situaciones problemáticas que son más integrales, más complejas. Entonces, intervenir de esa forma lleva, considerándolas de esa forma, a una mirada más totalizadora de la realidad. Por situación, entonces, nos referimos a algo que está situado espacial y temporalmente, y donde se pueden identificar los distintos actores, las acciones, las trayectorias de esos actores y sus intereses. Por último, en la ficha tenemos un concepto que también vamos a profundizar luego a lo largo del año, que es el de política social. Y lo vamos a ver aquí muy brevemente como respuesta organizada a los problemas sociales. Las políticas sociales, las políticas en realidad, anteriormente a las sociales, en forma general, son cursos de acción de un gobierno en un área específica, por ejemplo, en el área económica, en el área de política exterior, y revisten todas un carácter público. Las políticas sociales van a ser entonces los cursos de acción del gobierno en un área específica que es lo social, es decir, acciones de respuesta a las problemáticas sociales. Van a ser entonces herramientas que busquen reducir esa brecha entre la situación real y el bienestar social, que sería la situación deseada o la justicia social, según cómo nos paremos para ver la sociedad que queremos. Podemos decir entonces también que son instrumentos que buscan concretar el acceso a derechos, es decir, buscan concretar la igualdad. Las políticas sociales y todas las políticas públicas están estrechamente relacionadas con los modelos de Estado. Estos modelos son históricos y en Argentina hemos atravesado por distintos modelos de Estado que vamos a tomar como estructura de organización de la materia para analizar fundamentalmente la intervención en la social
y otra serie de ejes que nos van a llevar a contextualizar esta intervención. Entonces, para finalizar esta ficha, decirles que a partir de la unidad 2, cuando terminemos todos los conceptos de la unidad 1, vamos a empezar a ver los distintos modelos de Estado, comenzando por el modelo liberal, siguiendo con el estado de bienestar, en sus dos formas, en el estado social y en el estado desarrollista, el estado neoliberal, el estado de desarrollo con inclusión, hasta llegar a la actualidad, y que podamos analizar sobre el modelo de Estado que encontramos hoy vigente en Argentina. Con esto último me despido y todos estos conceptos que vimos en este segundo video corresponden y se encuentran integrados en la ficha de cátedra número 3, cuyos ejes centrales son necesidades, problemas sociales y políticas sociales. Buenas tardes a todos y todas y nos vemos en las próximas instancias. Hasta luego.